El tratamiento lo hicimos hace 2 años, en el año 2011, hicimos las segundas jornadas de terapias de avanzada, las quintas de MDR, y presentamos la técnica de TRI. Cuando presentamos la técnica de TRI con Sumitra, pedimos a alguien que quisiera trabajar algún tema para mostrar cómo se desarrollaba una sesión. Y había una de las asistentes, una colega, que estaba muy llorosa y muy preocupada porque tenía un sobrinito internado hacía como 2 meses con un síndrome bastante raro, que es el síndrome de Kawasaki, y ella pidió pasar y trabajar su perturbación. Entonces pensamos que para qué íbamos a trabajar con ella, que trabajáramos con el nene que estaba enfermo, y de paso mostrábamos, además de cómo se desarrollaba la técnica, cómo se hacía un trabajo por transferencia. Bueno, pasó la tía y como ustedes escucharon, para trabajar con niños hay que pedirle permiso a los padres, pero los padres no estaban presentes. La tía dio el permiso, pero de todas maneras, cuando no tenemos posibilidades de pedir permiso, lo que hacemos es decir que este tratamiento, pedimos permiso al universo y que el tratamiento le vaya a la persona si le tiene que ir, y si no le tiene que ir, que no le vaya. Okay, y así iniciamos el tratamiento de este nene. Sí, adelante. Es un varón de 4 años y 11 meses que estaba internado desde hacía casi 3 meses con este diagnóstico. Tenía ictericia y otros síntomas de un compromiso general sistémico. Estaba muy mal el nene. Hicimos 2 sesiones, una de TRI, que la hicimos en el contexto de las jornadas, y luego a la semana siguiente y le hice una sesión del par biomagnético. El síndrome de Kawasaki es una enfermedad multisistémica, idiopática entre comillas, cuando no saben que la produce es idiopático, y que tiene una vasculitis generalizada. La vasculitis es una inflamación de la capa íntima de las arterias que afecta a vasos de pequeño y mediano calibre, especialmente arterias coronarias, y que puede provocar aneurismas. Suele asociarse a síndromes mucocutáneos y fue descubierta o descrita en el año 60 por un doctor japonés, Kawasaki. Se presenta con mayor frecuencia en niños y varones, y el 80% de los pacientes son menores de 5 años. La enfermedad aguda presenta fiebre, eritema, erosión conjuntival, oral, edemas en miembros, toma todo el cuerpo, es una enfermedad sistémica. Eritema en plantas y manos, erupciones cutáneas e hiperplasia de ganglios linfáticos cervicales, inflamación cardíaca y de las grandes articulaciones. A menudo es autolimitada y en algunos casos evoluciona produciendo graves complicaciones en las arterias coronarias. Tiene un índice del 10 al 20% de muerte súbita, y los pacientes con fiebre de al menos 5 días y menos de 4 síntomas principales pueden diagnosticarse con un Kawasaki cuando se detectan anomalías en las arterias coronarias por ecografía o angiografía. Esta es una lengua, esta no es el nene, una lengua con los síndromes mucocutáneos. Fíjense cómo tienen los labios. Bueno, ok, estaba mal, el chiquito estaba mal. Según el diccionario de dolencias y enfermedades de Jacques Martel, el de la biología total, las arterias están vinculadas a todo lo que se llama la vida. Hacen correr la alegría de vivir y me permiten comunicar y expresar mis emociones y guardar el contacto con el universo. Cuando tengo dificultad o cuando dejo de expresar mis emociones, me cierro, me bloqueo, y a consecuencia de ellos pueden ocurrir diferentes enfermedades vinculadas con el corazón, tales como arteriosclerosis, trombosis, etc., y la alegría de vivir deja de circular en mí. TRI es una técnica que llamamos así por una sigla de técnica de reactivación energético-emocional, que usamos el test muscular como herramienta diagnóstica para diagnosticar los equilibrios emocionales o físicos que presenta el paciente. Y además buscamos el origen o la causa de estos desequilibrios en el pasado. La corrección se hace estimulando puntos de acupuntura, como el EFT, se usan los puntos de EFT. Okay. El par biomagnético médico es una técnica desarrollada por el doctor Isaac Gois, mexicano, hace más o menos 10 años o un poquito más.
En esta técnica se usan pares de imanes que están previamente establecidos. Estos pares, al colocarse en el cuerpo, neutralizan los patógenos, corrigen disfunciones de órganos, sistemas, emociones, que son las que estarían provocando o sosteniendo los síntomas que presenta el paciente. Para detectar qué pares hay que usar, se usa una especie de test muscular que mostró Damián, que es el largo de las piernas, y hay que diferenciarla de la magnetoterapia, porque en la magnetoterapia se utiliza un solo imán. Acá utilizamos pares de imanes, uno positivo y uno negativo, que se colocan en distintos puntos. Sí. El doctor Miguel Ojeda, en un libro que se llama Par Biomagnético, dice que los pares biomagnéticos regulares se relacionan con procesos infecciosos en el cuerpo humano. La relación es clínica y casuística. Esto fue detectado por la clínica y por la experimentación con este test muscular del largo de las piernas de la relación entre los patógenos y los distintos puntos que se testean. Cuando una persona tiene una infección se debe a múltiples factores, desde genéticos hasta ambientales. Las personas con estados infecciosos, tanto clínicos como subclínicos, presentan una serie de puntos en el cuerpo positivos a la detección con el test, ellos le llaman bioenergética al test muscular. Estos puntos, cuando detectamos uno y colocamos un imán de carga negativa, produce un acortamiento de una de las extremidades. En general, la inferior derecha, pero puede ser también la izquierda. Y esta respuesta está mostrando una interacción entre estos puntos y ciertos estados patológicos. ¿Sí? De ninguna manera, a través de este test, se puede hacer diagnóstico de infección. El diagnóstico corresponde para hacerlo a una, ¿cómo se llama? Una investigación médica con pruebas clínicas y de laboratorio. Lo que nosotros hacemos es testear que hay puntos reactivos y en esos puntos hay que colocar esos imanes. Sí. La mención que se hace acerca de la relación entre ciertos pares biomagnéticos con patógenos es solo porque la mayoría de los pacientes mostraron esos puntos relacionados con esas infecciones. Ok. Trabajo por transferencia, subrogado, antena, bueno, esto ya lo explicaron anteriormente, es colocar una persona en sustitución en lugar de otra. Sí. En la primera sesión de este nene, que se la hicimos durante la demostración, fue a fin de noviembre. La causa del problema, el test muscular determina que es emocional e infeccioso. Las cargas eran altas, la carga negativa era 10, la carga positiva era 0, y dio dos correcciones. Nosotros testeamos los meridianos porque a través de los meridianos llegamos a la emoción. Es una manera rápida de llegar a la emoción. Tenía miedo a perder, enojo, felicidad es la emoción positiva que tendría que tener, enojo con la madre por el nacimiento de la hermanita. No sabemos qué detonó el problema en el presente, porque la hermanita había nacido hacía bastante tiempo. Posiblemente hubo alguna situación en el presente que reactivó estas emociones y que le desencadenó la eclosión de estos síntomas de la enfermedad. Sí, volví un poquito atrás. La otra emoción era miedo y miedo a avanzar en la vida. Corregimos estas dos emociones y la carga bajó a 0 en el presente. Pedimos entonces permiso para ir a la edad de la causa y nos da 1 año y 7 meses. La tía dice que esa es la edad que el nene tenía cuando nació su hermanita. La única corrección que pidió fue emoción de riñón, miedo, y se terminó el trabajo. Y esperamos la evolución del caso. Sí. Al día siguiente de esta sesión, la tía nos comenta que al niño se le fue la ictericia que presentaba. Y lo cité para una sesión de biomagnetismo una semana más tarde. También la hicimos por transferencia, la hicimos con la tía, al chico ni le vimos la cara. Ok, sí. La causa del problema que nos da la investigación por el biomagnetismo se dice que se debía a factores emocionales, toxinas, desajuste familiar y genético.
Los pares biomagnéticos que aparecieron en el rastreo fueron timo apéndice, que es un par que se pone para aumentar la inmunidad. Vesícula 2 es un reservorio universal de virus y de bacterias, de patógenos en general. Cuádriceps 2 que da positivo cuando hay intoxicación y por metales pesados especialmente. Y nos dio hígado y colon ascendente, que es una bacteria bastante patógena, la Klebsiella, que es la causa de la hepatitis C. Acuérdense que el niño tenía ictericia, tenía hepatomegalia, esplenomegalia, ganglios, y que da cansancio, fatiga y gastritis. Adelante. Otro par que es trauma, el parietal riñón izquierdo, que en este caso fue trauma emocional. Hígado, riñón derecho, destrucción hepática. Bueno, si tenía una inflamación hepática, obviamente que tenía destrucción hepática. Y riñón 2, que es un par de tétanos, el Clostridium tetani, que da tétanos, edema, confusión mental, fiebre, catarro, temblores. Y cápsula renal por 2, que es otra bacteria muy patógena, que es el Proteus, que es la causa del lupus eritematoso. Sigamos. Dio 2 pares emocionales, que son uno para resentimiento y el otro para miedo. Pusimos todos esos pares, corregimos los pares, se terminó el trabajo y la tía se fue a la casa. A los 3 días de esta sesión nos escribe que el niño fue dado de alta de su dolencia, con algunas secuelas menores, pero con desaparición total de los síntomas severos. Sí. La primera carta que nos escribe es: al nene lo dieron de alta de la internación hospitalaria y seguirá el tratamiento en la casa. Es una gran noticia. Todavía se tumba y se golpea por las secuelas, pero eso se le va a pasar. Bueno, no, espera un poco, sí. Es demasiado coincidente que justo las 2 veces que hicimos el tratamiento a distancia fueron sus 2 momentos de notable mejoría. Okay. Y la segunda carta, que fue unos 15 días después, bueno, expresa todo su asombro: estoy conociendo un mundo nuevo que no sabía que existía, de una manera asombrosa. Bueno, todos nos asombramos al principio de esto. Sí, sí. Además es un caso clínico interesante el de este chico, porque hubo 5 casos en total. Se complicó tanto y fue tan raro que intervino además una interconsulta con Inglaterra, con el propio doctor Kawasaki desde Japón, que mandó a hablar con la presidenta de la Asociación Cardiológica de USA, y se habló con Austria por el tema de los laboratorios y la cantidad y los medicamentos tan fuertes que le estaban dando. ¿Sí? La estadística indica que cuando llega en ese estado, el 85% se cura con la primera gamma globulina, el 95% con la segunda, y eso a él no le pasó, porque le estaban dando gamma globulina, que es uno de los fármacos que se da. Fue a parar al 5% restante, que en realidad era el 3%, ya que el 2% con tratamiento y todo fallece. Y entonces, en ese estado les consulté, cuando estaba en ese umbral del 3% de probabilidades. Sí, sí. Y el nene, los 2 cambios rotundos que hizo fue después de la primera sesión, y la segunda vez que cambió radicalmente fue cuando le hicimos lo de los imanes. ¿Será casualidad o el universo conspira? Pero yo le atribuyo a que se le curaron las bacterias con los imanes y se le organizó la energía del cuerpo con el tratamiento de TRI para que se pueda curar. Mi temor son ahora las raíces emocionales del problema. Okay. Tenemos seguimiento del niño a través de su tía, porque yo la veo periódicamente desde entonces, hace ya 2 años, y este se encuentra en perfecto estado de salud. No tuvo ninguna recaída. Obviamente hubiera sido interesante tener la historia clínica, los análisis de laboratorio, pero como los papás se oponían a cualquier tipo de tratamiento que no fuera el ortodoxo médico, todo esto que se hizo fue sin el conocimiento de ellos, solo una complicidad con la tía fue. Bueno, ¿eh? Y el universo. Sí.